Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio. Programa. Como la vez pasada les comenté, lo voy a volver a hacer en esta ocasión y es siempre en nuestra presentación damos una pequeña advertencia en la cual nosotros les comentamos que toda la información que aquí les compartimos es información que nosotros hemos revisado, que es también parte de nuestra experiencia clínica con muchos clientes que hemos tenido y al mismo tiempo todo el trabajo que hemos hecho de estudio. Sin embargo, toda esta información no va a sustituir la relación que pueda existir entre un paciente y su médico. En pocas palabras, nosotros siempre les recomendamos que acudan a su médico y que sea con él con el que establezcan una relación para mejorar su salud y calidad de vida. Nosotros no somos médicos ni pretendemos sustituir las recomendaciones que un médico pueda establecer. Y bueno, esa advertencia la vamos a hacer siempre en cada programa para que nosotros les hagamos saber que nuestra misión es ayudarles a brindarles información sobre este tema y otros de salud que conocemos y que hemos aprendido y que hemos visto a través de los años, pero desde el punto de vista propio. No somos médicos, repetimos, y por lo tanto no podemos ni recetar ni podemos brindar como una consulta médica al respecto. Nosotros brindamos asesorías, pero son asesorías sobre el factor de transferencia y otros productos, pero solo son eso, asesorías. Muy bien. A continuación, me quiero presentar de nuevo. Soy el biólogo Juan Carlos Landeros. Desde hace muchos años estamos trabajando el tema de factor de transferencia y hemos estructurado un sistema que es el que les vamos a platicar el día de hoy. Y el tema del día de hoy precisamente es algunas preguntas frecuentes que nos llegan a hacer sobre el factor de transferencia, pero también de qué manera nosotros estamos haciendo una propuesta o la propuesta de factor uno para mejorar la salud y la calidad de vida de la persona. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a englobar el día de hoy. Y en ese sentido, vamos a establecer que el factor de transferencia, algunas de las preguntas más frecuentes que nos llegan a hacer son, por ejemplo, bueno, pues en primer lugar, ¿qué es el factor de transferencia? El factor de transferencia es una herramienta terapéutica que nos ayuda a fortalecer las defensas. Es decir, son un conjunto de pequeñas moléculas que son extraídas, algunas de glóbulos blancos, que son los que manejan la información inmune del organismo. Y de estas moléculas lo que hacen es que estimulan la respuesta de este sistema inmunitario para mejorar su funcionamiento. Se han hecho muchos estudios de
cómo actúa el factor de transferencia en diferentes padecimientos, pero al mismo tiempo se han hecho muy pocos estudios de cómo realmente es que hace su trabajo el factor de transferencia dentro del organismo. Se piensa que pueden ser pequeños fragmentos de anticuerpos o algunas otras moléculas pequeñas, pero a la fecha no hay estudios concretos que puedan establecer la vía en la cual el factor de transferencia hace su trabajo. Es una serie de investigaciones que se deben de desarrollar en el futuro y esperemos contar con esa información en un momento determinado para saber exactamente qué es lo que hace el factor de transferencia, de qué manera lo hace y por qué es que lo está haciendo así. Entonces, resumiendo, ¿qué es el factor de transferencia? Bueno, es un conjunto de moléculas que pueden provenir de diferentes fuentes y que lo que hacen es que fortalecen las defensas naturales del organismo. E- En ese sentido es que funciona el sistema, perdón, el factor de transferencia en el sistema inmune. Muy bien. La segunda pregunta más frecuente que nos hacen o que nos llegan a hacer es, bueno, ¿de dónde se obtiene el factor de transferencia? Se obtiene de varias fuentes. Puede ser obtenido de, como les mencioné, de glóbulos blancos o leucocitos. Inclusive por eso se conocía o se llega a conocer como extracto dializado de leucocitos. También se puede obtener de linfocitos provienen de vaso de cocodrilo. Estas son las únicas dos presentaciones que nosotros manejamos, de leucocitos y de linfocitos, es decir, de glóbulos blancos, o sea, de donadores sanos, de bancos de sangre autorizados y de linfocitos que provienen de vaso de cocodrilo. Hay de otras fuentes que provienen de calostro bovino, de algunos otros elementos, de yema de huevo, inclusive me han comentado, pero nosotros no los manejamos porque nos hemos dado cuenta que estas dos formas de factor de transferencia que viene de glóbulos blancos o de linfocitos de vaso de cocodrilo son los que nos han funcionado mejor o les han funcionado mejor a las personas que se acercan con nosotros. Muy bien. Entonces, esa es como la procedencia del factor de transferencia. En este caso no los voy a aburrir diciéndoles cómo se obtiene, pero les puedo comentar que es un proceso farmacéutico controlado en el cual se mantiene un alto control de calidad y por lo tanto se evita que pueda pasar cualquier tipo de microorganismo. Eso es muy importante, sobre todo cuando manejamos un hemoderivado, que es el caso del factor de transferencia, que debe tenerse enormes garantías de que el producto sea completamente limpio, inocuo, que no genere ningún tipo de enfermedad. Y entonces sí vale la pena que platiquemos a grosso modo cuál es el procedimiento de cómo se obtiene el factor de transferencia. El factor de transferencia se obtiene cuando lo obtenemos de los glóbulos blancos, es a través de, como les decía, de sangre periférica. Entonces, lo que se hace es que cuando se separa en la sangre el plasma del suero, hay una pequeña zona en medio de las dos que se le conoce como zona de amortiguamiento. En inglés se dice Buffy coat. Es como una zona en la cual están separándose tanto el plasma como el suero. Y esa zona es la que es muy rica en glóbulos blancos. De esa zona es donde se obtiene la materia prima. Después se pasa por un proceso en el cual se rompen las células y esas células se pasan por una etapa de filtración o diálisis, en el cual se pone un filtro, una malla muy pequeña, en donde pueden pasar, el poro es muy pequeño y solamente pueden pasar moléculas de cierto tamaño. Cosas más grandes no pasan y por eso no pueden atravesar ni virus, ni bacterias, ni las entidades más pequeñas que pueden producir enfermedades se conocen como priones. Y el tamaño de estos priones es como el triple del tamaño del poro, entonces tampoco pueden pasar. Así que el producto que se obtiene es muy seguro de utilizar. Ese es más o menos el procedimiento y bueno, después se separa y se envasa y en el caso de la presentación que nosotros manejamos, se le da un paso adicional en el cual se convierte en un polvo o liofilizado, que es simplemente evaporar el agua y queda solamente el concentrado en polvo. Ese se va a reconstituir nuevamente en agua cuando se tome
y esto nos permite que no se requiera un manejo de refrigeración en el factor de transferencia. Puede manejarse este producto sin una refrigeración estricta, con una temperatura templada, no le pasa nada a este producto en esta presentación de polvo. Es otra de las preguntas también que nos llegan a hacer. ¿Cómo es la presentación del factor de transferencia? Bueno, la presentación es precisamente en un frasco y en ese frasco el contenido viene un polvito que lo que vamos a hacer es reconstituirlo en agua, es decir, le vamos a poner agua. Esta agua puede ser agua de garrafón, agua de botellita, agua de filtro, es agua que se pueda tomar. Y realmente para los adultos que se tiene una marca, en la etiqueta se le pone agua hasta ahí, que es muy poco, son 2 o 3 mililitros, y una vez que se disuelve, se pone ese contenido en la boca y sugerimos que se deje 2 o 3 minutos debajo de la lengua para que se absorba vía sublingual y después se ingiere. Entonces es la manera en que se presenta el factor de transferencia para su consumo. Es un frasco que trae una unidad, se prepara y se toma. En otro momento hablaremos un poco más del factor de transferencia con respecto al uso en pequeños, en niños, en el sentido de cómo deben tomarlo ellos, ¿no? Se prepara un poquito, es el mismo frasco, pero se prepara de manera diferente y se administra de manera diferente. Otra pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cómo se administra? Si se toma, se inyecta o cómo. Hay presentaciones del factor de transferencia en el cual puede ser inyectado o puede ser aplicación vía oral, administración vía oral. Nosotros siempre recomendamos que la administración sea vía oral, aunque manejamos una presentación inyectable y una presentación oral, pero siempre recomendamos que sea una presentación, que se tome, que sea aplicación oral. Porque, bueno, pues si llegan a ser varias unidades, lo que va a ocurrir es que pues son demasiados piquetes y bueno, la verdad, ha habido estudios científicos que demuestran que no importa la vía de aplicación, el resultado es el mismo. Entonces, por eso es que recomendamos que se administre vía oral. Eso es muy importante porque hay personas que piensan o que sienten que porque se va a inyectar va a tener mejor funcionamiento. Y bueno, como les repito, ya hay estudios científicos que muestran que sin importar la vía de aplicación, el resultado es el mismo. Entonces siempre es más amable el que sea tomado a que sea el que sea inyectado. Otra pregunta que nos llegan a hacer es si el factor de transferencia tiene efectos secundarios o reacciones adversas. Y nosotros hemos visto a lo largo de muchos años y también hemos estudiado que desde que se empezó a comercializar o a proporcionar el factor de transferencia a las personas, que los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar son mínimos o prácticamente nulos. Es decir, no hay una gran presencia de efectos secundarios negativos al estar utilizando el factor de transferencia. Eso lo hace también un producto muy seguro de utilizar. Esto va enlazado también con una de las preguntas también frecuentes que nos hacen es, bueno, ¿desde qué edad se puede tomar y hasta qué edad? La limitante para tomarlo en una edad de bebés, por ejemplo, es el año de edad. A partir del año de edad se puede consumir el factor de transferencia. Y de ahí para arriba cualquier persona lo puede tomar. Tenemos clientes que tienen 90 años y lo están tomando, no están enfermos, quieren mantenerse con un poco de energía y vitalidad y calidad de vida a esa edad de 90 años. Entonces, lo puede tomar cualquier tipo de persona. ¿Quiénes son las únicas personas que no podrían tomar el factor de transferencia? Las personas que acaban de recibir un trasplante de cualquier órgano. ¿Y por qué razón? Bueno, porque lo que vamos a estar haciendo es fortalecer el sistema inmune. Y cuando una persona es trasplantada, se requiere que su sistema inmune esté un poco bajo para que no haya un rechazo a ese órgano que le están trasplantando. Sería como que la única excepción para poder tomar el factor de transferencia. Esto también nos conduce a la siguiente pregunta frecuente, es, bueno, una persona sana lo puede estar tomando, y la respuesta es sí.
La respuesta es sí, como medida preventiva para fortalecer sus defensas. En la actualidad estamos siempre sujetos a una gran cantidad de nivel de tensión o de estrés, no solamente por los cambios en el clima, también por el trabajo, cuestiones sociales o de la familia. Nuestro nivel de estrés está siempre muy acelerado, muy alto. Entonces, el estrés, al estar en estos niveles, va a conducir a que la persona se enferme. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro sistema inmune de alguna manera protegido o fortalecido, pues esto va a hacer que nos enfermemos, va a ser poco frecuente. Entonces, también va a reducir los niveles de estrés. Hace un par de semanas una persona que trabaja en el gobierno me decía que estaba siempre muy estresada porque pues tenía muchísimas actividades y que todo el tiempo estaba ocupada y que siempre estaba trabajando en altos niveles de estrés y por lo tanto pues ya había desarrollado cierto número de enfermedades o de padecimientos. Empezó a tomar el factor de transferencia y nos comenta que su nivel de estrés pues se ha reducido y bueno, esto nos da una idea de que el factor de transferencia nos ayuda no solamente a controlar un poco el nivel de estrés, sino al estar nuestro sistema inmune mejor protegido, mayormente protegido, nos permite, no significa que vamos a tener menores niveles de estrés, sino que nuestro organismo los va a poder solucionar de mejor manera. Es la forma en la que puede estar actuando el factor de transferencia en personas que solamente quieren tener una herramienta que les permita tener una calidad de vida, pero que no están enfermas. Otra de las preguntas frecuentes que nos llegan a hacer es que si el factor de transferencia con algún medicamento. Es esto que de que se contrapone no con ningún medicamento, el factor de transferencia no solo no se contrapone con ningún medicamento, sino que además potencia el efecto de los medicamentos que se estén tomando. ¿Por qué? Porque al estar fortaleciendo el sistema inmune, el, el medicamento hace mejor su trabajo. Entonces, es recomendable que se pueda tomar factor de transferencia en combinación con el uso de cualquier medicamento que estén tomando. Ahora bien, lo que es la dosis del factor de transferencia, esta va a depender de muchos factores. Depende de para qué enfermedad lo queremos estar utilizando y depende de la edad del paciente, depende del avance de la enfermedad y depende si es una enfermedad que sea, pues nosotros les decimos aguda o crónica. Una enfermedad aguda es algo muy puntual, como puede ser una infección en vías respiratorias y eso es una enfermedad tipo aguda en la cual nada más vamos a requerir un número determinado de dosis y va a ser con eso suficiente. A diferencia de una enfermedad crónica, que es una enfermedad que con la persona ya vive con ella, por ejemplo, una enfermedad autoinmune o una infección viral como, digamos, tipo VIH, en la cual, bueno, pues requerimos no solamente establecer una dosis de inicio, sino también una de mantenimiento, porque esto nos va a permitir que el sistema inmune se mantenga en buenas condiciones durante todo ese tiempo. El factor de transferencia es esta herramienta que lo que brinda es fortalecer las defensas, pero no es algo que ya lo tomemos una vez y ya nos arregle algo. Tenemos que estarlo tomando con cierta frecuencia para obtener mejores resultados. Y aquí es bueno hacer el paréntesis para comentarles que el factor de transferencia no cura ninguna enfermedad. Es algo que debemos estar muy claros. No es un producto que si yo me lo tomo me va a curar. O sea, nos ayuda muchísimo, pero por sí solo no tiene la capacidad de curar ninguna enfermedad del factor de transferencia, porque lo que hace es que fortalece nuestras defensas. Aquí es muy frecuente que a las personas cuando nos llaman nos dicen esperanzados, ¿no? Bueno, si tomo esto me voy a curar. Y nosotros somos muy francos y muy honestos y muy sinceros en decirles lo que acabo de mencionar. El factor de transferencia lamentablemente no cura ninguna enfermedad. Sin embargo, vale la pena utilizarlo, vale la pena apostar por utilizarlo, porque al ayudarle a nuestro sistema inmune, las posibilidades mejoran bastante.
Y si lo hacemos de una manera integral con otros aspectos, con otros elementos, entonces tendremos mejores opciones para, no solamente para mejorar nuestra salud, sino también nuestra calidad de vida mientras estamos pasando por una enfermedad determinada. Muy bien. Ahora, entonces, ¿para qué enfermedad se usa el factor de transferencia? La lista es muy larga y lo único que podríamos decir más bien en este caso es para qué enfermedades no me va a ayudar el factor de transferencia. Y son las que no están relacionadas con el sistema inmune. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿me ayuda con la hipertensión? No, no te ayuda con la hipertensión, no te ayuda a resolverlo el problema de la hipertensión porque eso no proviene de una afectación al sistema inmune. Con la artrosis, tampoco. ¿Por qué? Porque es una cuestión que puede venir por un daño ya por el uso, es un daño mecánico y por lo tanto el factor de transferencia pues no tiene mucho que hacer ahí. A diferencia, por ejemplo, si nos dicen es que es artritis reumatoide, bueno, ahí sí podemos decir que el factor de transferencia va a ayudar porque se piensa que esta enfermedad de artritis reumatoide tiene un componente autoinmune, es decir, el mismo organismo lo está produciendo y al ayudar a regular la respuesta inmune, entonces sí tenemos un resultado positivo al estar utilizando el factor de transferencia. Entonces ahí sí nos puede ayudar en ese tipo de padecimientos. Pero sí es muy importante que sepamos que el factor de transferencia, aunque es una gran herramienta, no es para todas las enfermedades, sino solo para aquellas que están relacionadas con el sistema inmune. ¿Para qué otra enfermedad no nos puede ayudar el factor de transferencia? Por ejemplo, me dicen, es que tengo problemas en el riñón. Sí, pero ¿de dónde provienen esos problemas en el riñón? No es que son cálculos renales. Bueno, el factor de transferencia no te va a ayudar en eso. Sin embargo, si dicen, bueno, es que tengo una afectación en el riñón por una cuestión de diabetes, entonces decimos, el factor de transferencia sí te puede ser de ayuda, pero por cuestión de la diabetes, no por el daño en el riñón. En ese sentido es como funciona. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si alguien nos dice es que estoy enfermo del hígado, les preguntamos, ¿usted sabe cuál es el origen de la enfermedad? Puede ser que haya sido porque la persona pues tomó durante muchos años y entonces ya tiene un daño al hígado precisamente por haber tomado tanto. Entonces el factor de transferencia no le va a ayudar en ese sentido. Pero si nos dice es que tuve hepatitis B o hepatitis C, y entonces le decimos, bueno, entonces sí te puede ayudar porque el origen del daño de ese padecimiento sí fue por una infección viral. Entonces el factor de transferencia sí te puede ser de ayuda. No va a ayudar a regenerar el funcionamiento del hígado, pero sí va a mejorar mucho la condición, las condiciones de vida del paciente. En ese sentido es que nosotros siempre, al estarles brindando una asesoría, trabajamos estas dudas para ayudarles a resolver con información que no solamente nosotros hemos estudiado, sino también la que hemos obtenido a lo largo de todos estos años con muchos clientes que se han acercado a nosotros y que les ha ido muy bien. Otra de las muchas personas que se nos acercan para pedir información sobre el factor de transferencia son aquellas que van a recibir quimioterapia o radioterapia. En ese sentido, el factor de transferencia lo que hace es que ayuda a reducir los efectos secundarios de estas terapias que suelen ser muy agresivas. De esta manera, el factor de transferencia se lo toman un poco antes de que empiecen estas terapias de quimio y radio, la persona va a pasar de una forma más amable todo este proceso. No significa que no le va a afectar, sí le va a afectar posiblemente, pero mucho menos que si no toma el factor. Hay personas que nos dicen, no, es que la verdad, yo ya me dieron quimioterapia 2 o 3 veces y yo me siento muy bien, realmente no creo que necesite el factor de transferencia. Y efectivamente sí pasa, pero son casos raros. Lo que hemos visto en nuestra experiencia es que las personas, por lo general, toman una sesión de quimio, la primera, perdón, la pasan muy bien o tranquilos, y conforme se van acumulando, empiezan a deteriorarse, porque ese efecto es acumulativo. Entonces, a la tercera, cuarta quimio ya están muy debilitados. Y por eso es que nosotros sugerimos o recomendamos que se apoyen en el uso del factor de transferencia.
es una de las formas en las cuales pueden ayudar a reducir estos efectos secundarios. Y no solamente eso, sino que también les brinda energía y una visión diferente. La mayoría de las personas nos dicen que el factor de transferencia que están tomando mientras dura la quimioterapia, bueno, pues les ha ayudado a ver las cosas de manera distinta, es decir, les ha dado una diferente visión de cómo enfrentarse a ese padecimiento, lo cual también es bueno porque cuando una persona se enferma, es muy difícil y toda ayuda que podamos recibir siempre será bienvenida y siempre nos permitirá obtener un mejor resultado al final. Entonces, por eso es que vale la pena apostar por utilizar el factor de transferencia. Precisamente hace unos días me estaba llamando una persona en la cual me decía que ella empezó a tomar el factor de transferencia mucho antes de que le hicieran la cirugía. Bueno, estaba diagnosticada con un tipo especial de cáncer en el intestino y bueno, los médicos prácticamente al principio no querían hacerle ya nada. Era una persona relativamente joven, aproximadamente de 50 años, y ella dijo, bueno, pues yo me voy a buscar otras opciones y empezó a utilizar el factor de transferencia. Empezó a utilizar el factor de transferencia durante mucho tiempo y eventualmente, como siguió haciendo sus estudios y sus análisis, lo que ocurrió fue que al final lo pudieron hacer esa cirugía porque el tumor había reducido su tamaño o estaba un poco más manejable la, para la opinión de los médicos, de los cirujanos, y decidieron hacer la operación y bueno, sí le tuvieron que cortar una parte considerable del intestino. Sin embargo, fue un caso de éxito y esa era la razón por la cual esta persona me llamaba, bueno, para comentarme los resultados que había obtenido durante un proceso de varios meses en los cuales el factor de transferencia había ocupado un lugar importante y los médicos pudieron lograr un buen resultado, un resultado positivo y en ese sentido el poder hacer un, una operación que al principio no ni siquiera consideraban como una posibilidad. Esa es la manera en que actúa el factor de transferencia en muchas personas, en muchos clientes. Les ayuda a mejorar bastante y el hecho de que se lo sigan tomando, bueno, pues eso les permite eh, eh, no solamente otras opciones de salud, sino que además se sienten que pueden lograrlo, es decir, se sienten confiados en que pueden tener un mejor resultado porque el mismo factor de transferencia les brinda esta sensación de ver las cosas de una manera un poco más positivas, ¿no? Es como algo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Las personas que se toman el factor de transferencia, la mayor parte nos dicen, bueno, pues me siento mejor, me siento con más energía, me siento con más vitalidad, me siento mucho mejor. Y bueno, pues eso les permite de alguna manera eh, tomar otras decisiones positivas al respecto de su salud. Otra de las preguntas que nos hacen con mucha frecuencia es ¿cómo obtengo el factor de transferencia? ¿Cómo lo consigo? Nosotros tenemos varias formas de las cuales pueden obtener este factor de transferencia y una de ellas es llamando por teléfono directamente al 55 69 12 65 41 y solicitarlo. Tenemos entrega en todo México, en toda la República Mexicana y en la Ciudad de México y toda el área metropolitana tenemos una red de distribución que si cae dentro de esa área de entrega, tenemos un grupo de mensajeros que los puede estar entregando de manera personal, prácticamente de un día para otro, y entregamos todos los días de la semana, inclusive sábados y domingos, días festivos. Cuando queda la dirección fuera de esa área de entrega, lo que hacemos es que la mandamos
por paquetería y les llega de un día para otro. Esa es la ventaja también que les mencionaba hace unos minutos, de que el factor de transferencia que nosotros manejamos es en una presentación de este liofilizado, de este polvo, para que no haya problema con la paquetería. En ocasiones nos ha ocurrido que por una razón o por otra, por la distancia, por la dificultad de acceso a las zonas, pues llega a tardar varios días la entrega. Pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que no le va a pasar nada al producto. Y cuando lo van a recibir en buenas condiciones. Entonces, esa es la manera en que entregamos. Sin embargo, tenemos en algunas ciudades, como lo es Puebla, como lo es Querétaro, como lo es Tijuana, como es Veracruz, y como es Cuernavaca, donde tenemos distribuidores en los cuales, si ustedes visitan la página, si ustedes están en alguna de esas ciudades y quieren comprarlo de manera directa sin que no les llegue por paquetería, simplemente pueden visitar la página, que es www.factor-medioylatina.com.mx, van a la zona donde dice distribuidores y ahí aparece un listado. Y entonces en su ciudad pueden encontrar el teléfono y ya contactarlos de manera directa. Entonces, bueno, pues aquí la cuestión es que el factor de transferencia lo podemos conseguir no solamente comprándolo llamando por teléfono, sino también en algunas ciudades en las cuales tenemos distribuidores y también pueden pedirlo de manera directa. Entonces, esa es la manera que pueden comprar o adquirir el factor de transferencia. Muy bien. Entonces, la siguiente etapa, la siguiente parte de nuestro programa es, como les mencioné, después de hablar, de recorrer esta lista de preguntas frecuentes, a lo mejor algunas se me pasó, si me acuerdo en un momento determinado, mientras estamos en el otro tema, lo voy a volver a acercarme a esto de las preguntas, pero hemos cubierto la mayoría de ellas. Vamos ahora a platicar un poco de cuál es la propuesta de Factor 1 para nuestros clientes, para las personas que se acercan a nosotros. Nuestra propuesta es en varias etapas. Una de ellas es, la primera es frenar lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cuestión con alguna enfermedad que esté relacionada con el sistema inmune, entonces frenamos o detenemos el avance o buscamos frenar ese avance utilizando el factor de transferencia. Eso nos permite que ya esto no siga avanzando o que se reduzca el avance. Acuérdense de todas maneras que sí es importante recordar que el factor de transferencia no cura ninguna enfermedad, sin embargo ayuda bastante en muchas de ellas. Entonces, al estarlo tomando, lo que podemos hacer es frenar el avance de esta enfermedad. Esa es como la primera etapa, la primera línea de encuentro, y por eso nosotros establecemos una dosificación del factor de transferencia dependiendo de cada paciente. Lo que hacemos es buscar o tratar de hacer un traje a la medida de cada quien. Esto va relacionado con dos puntos principalmente. Uno es el padecimiento a tratar y otro también tiene que ver con la economía del paciente, porque el factor de transferencia no es un producto excesivamente caro, sin embargo sí tiene un costo, y al nosotros utilizarlo durante mucho tiempo, este costo pues puede ser incrementado en gran medida y por lo tanto puede ser ya no viable para muchas personas. Nosotros siempre tratamos de ayudar a cada persona para evitar que interrumpa su tratamiento cuando la razón tiene que ver con la economía. Entonces siempre buscamos la manera de apoyarlos. Ese es uno de los puntos fundamentales por los cuales es importante este seguimiento que les brindamos una vez que adquirieron el factor con nosotros. Es este seguimiento que les estamos otorgando, en el cual les preguntamos desde que reciben el factor si tienen alguna duda y explicarles cómo lo van a preparar y cómo se lo van a tomar. Independientemente de que cada cajita de factor de transferencia trae su instructivo, algunas personas inclusive ya ni nos llaman
o ya cuando les hablamos ya nos dicen ya empezamos a tomarlo, porque bueno, pues el factor trae su propio instructivo y ellos rápidamente lo abrieron, revisaron y como es muy sencillo de administrar, pues comenzaron el tratamiento. En ese sentido, es que se facilita mucho la aplicación del producto. Pero nosotros les brindamos este seguimiento personalizado, sobre todo para valorar de manera muy puntual cómo van, si tienen dudas, si tienen, si hay alguna cuestión con respecto al tratamiento que pueda mejorarse y si tenemos algunos otros elementos de apoyo que podamos brindarles. Entonces, esta parte de cómo trabajamos es fundamental. No solamente es la cuestión de entregarles un producto, hacerles, brindarles la información en el momento de la compra, sino que además después de esto, lo que hacemos es brindarles este seguimiento personalizado. Esto nos permite que algunas preguntas que no fueron hechas en un principio puedan surgir y ser resueltas durante el tratamiento. Y eso también nos ayuda a que si se están presentando algunos otros síntomas diferentes o que no se habían presentado al principio, estar valorando, bueno, la razón de por qué pueden estarse presentando y qué puede estar ocurriendo. Entonces, esta parte de este seguimiento personalizado es fundamental porque estás en contacto con una persona que le interesa que mejore tu salud y salgas adelante de esta enfermedad que estás teniendo o tu familiar. Es una persona que está apoyándote para ayudarte a resolver todas estas dudas. Muchas personas dicen, bueno, pero yo quiero ir a un lugar donde me vean, donde platique con la persona, donde me valoren, donde yo, o sea, la forma que estamos acostumbrados de manera tradicional, donde vamos a la consulta con nuestro médico y el médico nos hace una evaluación, nos hace después de una auscultación o revisión, nos brinda un diagnóstico y después de ese diagnóstico pues nos da una serie de medidas a tomar, entre las cuales está pues la administración de ciertos medicamentos. Esa es la manera convencional en que se ha trabajado y por lo cual estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Sin embargo, esta forma de factor 1 de trabajar en la cual nosotros brindamos este seguimiento personalizado vía telefónica o esta asesoría o inclusive la misma compra por teléfono, nos facilita todo. ¿Por qué? Si algo carecemos en este tiempo, en esta vida moderna, precisamente es eso, es el tiempo. Y si nosotros estamos dedicándolo a acudir a un lugar en el cual nos brindan una cita y después acudir a esa cita y después eh, pasar a la consulta y etcétera, todo lo que ya sabemos, bueno, pues eso es tiempo, requiere mucho tiempo. A diferencia de eso, nosotros desde la comodidad de su hogar o donde ustedes estén, inclusive desde la oficina, muchas veces a nosotros nos escriben directamente por el WhatsApp personas que pues les da pena decir tal o cual enfermedad que tienen y no quieren hablar, simplemente nos van escribiendo por el WhatsApp y lo hacen desde pues, la comodidad de su casa y desde la privacidad donde ellos se sientan cómodos y puedan resolver sus dudas. Y nosotros estamos abiertos a todas esas opciones y siempre les brindamos un trato respetuoso y una asesoría lo más profesional que podamos, dadas las capacidades que nosotros tenemos o que podemos conseguir. Y de esta manera tenemos todas esas vías de comunicación para brindarles primero la asesoría y una vez que ya son clientes de nosotros, que ya adquirieron el factor de transferencia, brindarles este seguimiento personalizado. También todo es vía telefónica. De esa manera las personas se pueden comunicar prácticamente en cualquier momento porque nos hablan el sábado, nos hablan el domingo, en la mañana, nos hablan en el transcurso del día, a veces hasta en la noche o temprano, a las 6 de la mañana. No quiere decir que estamos 24 horas al día, todos los días de la semana disponibles para contestar, eso es imposible. Pero sí llegan a contactarnos en un momento determinado que no podamos contestarles, al momento que podamos hacerlo, lo vamos a hacer de manera pronta. Así que bueno, pues nos pueden escribir, nos pueden enviar WhatsApp, nos pueden enviar correos y vamos a contestarles a la brevedad, ¿no? Inclusive si vemos que hay una llamada
que fue el día anterior, en la noche, ya muy tarde, bueno, lo primero que hacemos en la mañana es tratar de comunicarnos a ese número. Ya nos reportamos y nos ponemos a las órdenes de la persona que se comunicó con nosotros. Entonces, esa es la primera etapa de cómo trabaja Factor 1, frenar lo que se está presentando, ¿no? La siguiente, y esto lo hacemos con el factor de transferencia y también conociendo a la persona o a sus características o al familiar, que es el que esté enfermo. La siguiente parte de este proceso es que en muchos casos las enfermedades ocurren a las personas o se presentan porque el cuerpo empieza a intoxicarse de todo lo que comemos, de todo lo que respiramos, de todo lo que tomamos, o sea, de nuestro medio ambiente, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vida, en muchas ocasiones nos conducen a un determinado tipo de padecimiento. Entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajar en retroceso en el sentido de qué fue lo que me llevó a estar aquí. Hay muchas enfermedades que son consecuencia precisamente de esta toxicidad del organismo por nuestros hábitos alimenticios, por nuestros hábitos de vida, como les repito, y por lo tanto tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, nosotros les sugerimos en la siguiente etapa del factor de transferencia, bueno, pues hay que detoxificar al organismo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay varios procesos que nosotros manejamos y conocemos y que se los vamos a recomendar para determinado caso. Aquí la cuestión es que si nosotros seguimos esta etapa en la cual ya frenamos el avance de la enfermedad y empezamos a detoxificar el organismo, empezamos a avanzar mucho más rápido a lograr el objetivo de mejorar nuestra salud. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí. También les recomendamos o trabajamos con la alimentación. Como les decía hace unos segundos, estas toxinas que adquirimos en nuestro organismo, muchas de ellas son a través de los alimentos que consumimos. Hace muchos años, las personas difícilmente se enfermaban por lo que comían, porque la comida era mucho más sana. Actualmente la comida es muy difícil obtener comida que sea saludable. Si queremos consumir ese tipo de alimentos, tendríamos que estarlos consumiendo la mayoría de tipo orgánico, pero además estar seguros de que verdaderamente son orgánicos. Entonces, si nuestra alimentación está basada en grandes cantidades de alimento que no son buenos para nosotros, alimentos procesados, alimentos que vienen enlatados o que vienen de alguna manera en tetrabric o ya con un proceso para preservarlos, la acumulación de esto nos va a conducir eventualmente a alguna enfermedad seguro porque nuestras células van a estar teniendo contacto con sustancias químicas a las cuales no están acostumbradas. Al principio lo que van a hacer es que van a ponerlas como en resguardo, separarlas, no sé qué hacer con esto, dice la célula, y lo guardo. Y lo va a poder hacer durante un tiempo, pero va a llegar un momento en que sea un límite, ya no va a poder seguir almacenando, pero nosotros no cambiamos nada, nosotros seguimos con nuestra alimentación, consumiendo el mismo tipo de alimentos y cada vez más procesados, etcétera. Entonces, es una carga constante hacia nuestro organismo que eventualmente llega a saturarse. Y esta saturación nos conduce precisamente a la enfermedad. Entonces, llevamos ya 3 etapas, ¿no? Una de ellas es la cuestión de frenar el avance, la segunda es detoxificar el organismo y la tercera es qué pasa con mis hábitos alimenticios, qué pasa con lo que estoy comiendo. Hace algunos meses, una persona que le diagnosticaron cáncer le preguntaba a su doctor, bueno, ¿qué hago con mi alimentación? Y el doctor le decía, bueno, ese comentario me lo hizo la persona a mí, ¿no? Por eso lo sé. Y el doctor le decía, no, la alimentación no tiene nada que ver. Y el problema es ese, que creemos que la alimentación no tiene nada que ver,
cuando la mayoría de las enfermedades, en un gran porcentaje, están totalmente relacionadas con el tipo de alimentación que estamos llevando. Entonces, esa asesoría que nosotros también les brindamos a las personas que están interesadas y que llevan ya cierto tiempo en este proceso de utilizar el factor de transferencia para permitirse mejorar su salud de una manera ya más integral, mucho más permanente, es que trabajamos con respecto a los alimentos. Aquí les quería yo aprovechar para darles un pequeño ejercicio que pueden hacer para darnos cuenta de lo que comemos. Y es simplemente agarrar un cuaderno o una libreta y anotar todos los días, por lo menos durante una semana. Lo ideal serían dos semanas. Pero desde la mañana de que nos levantamos, anotar todo lo que consumimos y todo lo que bebimos. Es decir, me levanté, tomé agua, me levanté, comí algo, comí esto específicamente, qué cantidad. Después, en la media mañana, comí esto o no comí nada hasta la tarde. Y cuando me senté a comer, comí esto y esto y esto y esto en tal lugar. Fue comida de la calle, fue comida que llevé en mi casa, fue comida que hice, que preparé yo mismo, que me prepararon, etcétera. Todos esos puntos vamos haciendo como un diario de comida. Y eso nos permite darnos cuenta de la manera en la cual nos estamos alimentando y dónde nos estamos alimentando. No es lo mismo que nosotros preparemos nuestros alimentos o que alguien en nuestra casa nos prepare los alimentos a que los consumamos en el exterior. Cuando comemos en un restaurante, aunque sea muy fino, muy elegante, muy costoso, siempre va a haber la posibilidad de que al tratarse de un negocio se busque una, una, un beneficio económico. Entonces siempre se va a buscar el costo-beneficio, obtener los productos más económicos para obtener una mayor utilidad. Eso significa que no necesariamente los alimentos que estamos consumiendo pues van a ser de buena calidad. Entonces, si nosotros preparamos nuestros alimentos en nuestra casa, siempre van a ser de mayor calidad que si los consumimos afuera. Ahora, eso estoy hablando de un restaurante que nos cueste muy caro y que paguemos una gran cantidad de dinero por los alimentos de ahí. Pero la mayoría de nosotros consumimos lo que haya en el momento, en una comida rápida o en la calle o lo que sea. Entonces, no solamente nos arriesgamos a una infección en cuestión del aparato digestivo, sino que todos estos alimentos que no son de la calidad que nosotros le pondríamos, nos va a conducir con el tiempo pues, a daños en nuestra salud. Entonces eso lo sabemos. Sin embargo, no hacemos nada al respecto por modificarlo. Pero sí es importante que si nosotros llevamos esta libreta y anotamos, entonces podemos empezar a tener un poco más de conciencia de lo que estamos haciendo. Y si hacemos de esto un hábito de llevar una libreta o un diario de lo que estamos consumiendo y sabemos que hay ciertas cosas que nos van a estar haciendo daño, bueno, pues con el tiempo vamos a poder decir, bueno, esto realmente no me está beneficiando a mi salud, por lo tanto, pues vale la pena que la quite de estarla consumiendo. Pero solamente haciéndolo de esta manera vamos a podernos dar cuenta, porque si no, continuamos con la dinámica diaria, tenemos hambre, comemos, seguimos nuestra vida, tenemos sed, tomamos no necesariamente agua, puede ser un refresco, puede ser otro tipo de bebida, y vamos acumulando estas toxinas y estas sustancias que nos van contaminando nuestro organismo. En ese sentido es que el trabajo de mejorar nuestra alimentación va a dirigirse de una manera muy concreta hacia mejorar nuestra salud. Entonces, por eso nosotros también trabajamos esta parte. Finalmente, la otra parte que trabajamos en Factor 1 es recomendarles una actividad física. Una actividad física es fundamental para nuestra salud y la mayoría de las personas en la actualidad no realiza actividad física. A lo mejor piensan, no, es que si yo camino 2 o 3 cuadras cuando voy a trabajar, o cuando voy a la tienda, o cuando voy por los niños a la escuela, etcétera. Sin embargo, necesitamos una actividad física que nos dé un cierto valor, y eso solamente lo obtenemos por lo menos haciendo ejercicio 3 veces a la semana, 30 minutos o 40 minutos. Eso es lo mínimo que debemos de hacer, y bueno, se puede hacer
directamente caminando. La velocidad a la cual tenemos que hacerlo es como si tuviéramos prisa, pero sin llegar a correr. Hagan de cuenta que van rápido a una reunión y se les hace tarde y no se pueden detener para nada, y a esa velocidad es a la que van. No es la velocidad como si estuviéramos viendo aparadores en una plaza comercial, no. Es una velocidad constante y mantenerla durante cierto tiempo. Eso nos va a permitir no solamente quemar calorías, sino también ayudarle a nuestro organismo a que funcione mejor, y también nos va a ayudar en este proceso de detoxificación del organismo. Entonces, si ustedes hacen un resumen de lo que platicamos en esta última parte del programa, se pueden dar cuenta de que el proceso de recuperar la salud está a nuestro alcance. Sí necesitamos de apoyo, de ayuda, pero la mayor parte la hacemos nosotros. El problema fundamental aquí es si estamos decididos a hacerlo o si solamente nos vamos a dejar llevar por lo que siempre hacemos. Es decir, ya estamos acostumbrados, ya lo hacemos siempre, bueno, pues así seguimos. Pero lo que así hemos hecho nos ha llevado a esta condición actual. Lo que tenemos que hacer es modificar y tomar el control, ¿no? de nuestra salud. En todos estos años que hemos trabajado con lo del factor de transferencia, nos hemos dado cuenta que la diferencia en que las personas les vaya mejor con respecto a su salud cuando ya están enfermas para recuperarla, es la actitud que ellos toman y sobre todo hacerse cargo de su salud. Es decir, es su propio organismo y por lo tanto se hacen cargo de la responsabilidad de mejorar su salud y no de que digan, bueno, que alguien más se haga cargo. Si yo me enfermé, entonces me tomo mi pastilla que ya me dijeron, me tomo 5 pastillas y ya voy a estar mejor. No, me hago cargo de todo esto y entonces actúo en consecuencia. Y de esa manera la persona, pues lo que hemos visto nosotros es que le va mucho mejor. Entonces, bueno, esa es la manera en la cual nosotros trabajamos. Espero que de alguna forma puedan darse cuenta que nuestra propuesta pues es diferente, porque lo que buscamos y lo que nos interesa es sobre todo que la persona que se acerca a nosotros en busca de mejorar su salud y calidad de vida lo obtenga, y que esa es nuestra misión. Nuestra misión es ayudarles, brindándoles información. Tenemos algunos elementos como es el factor de transferencia y otros productos que son de apoyo, pero como se pueden dar cuenta en esta propuesta que yo les manejé al final del programa, el factor de transferencia solamente es un elemento. Hay otros que tenemos que contemplar, que tenemos que considerar, y definitivamente son temas que si queremos mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida, debemos de tomarlo en nuestras manos. Nosotros tenemos el control y podemos hacerlo, pero necesitamos del apoyo de alguien y en ese caso nosotros le brindamos este apoyo, esta ayuda. Y bueno, no me queda más que despedirme por el día de hoy y espero que esta emisión haya sido mucho mejor que la anterior con respecto a los temas de las conexiones de internet y demás. Y los siguientes programas pues todavía van a ir mejorando poco a poco. Les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy. Y bueno, la ventaja de que este programa se quede ahí como tipo podcast es que pueden acudir nuevamente a escucharlo cuando tengan dudas. Y bueno, pues soy el biólogo Juan Carlos Landeros, estoy a sus órdenes y recuerden, el factor de transferencia es un elemento que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida, pero lo mejor es pedir asesoría y informarse con una persona que esté preparada en el tema. Hasta la próxima semana. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Juan Carlos Landeros y te quiero invitar todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio que escuches y que veas mi programa Factor 1. En él encontrarás información relacionada a la salud y a mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 9 de la mañana por Home Radio.